Muy buenas noches, programa número 16. Vamos llegando, acercándonos al 20 y cuando lleguemos al 20 vamos a tener una gran fiesta en Hasta el Último Round. Tengo una mesa hoy, una mesaza. Nos vamos a poner los guantes para saludarnos primero. Volvemos a transitar una semana compleja. Te voy a saludar, Natalia Salvo. Muy buenas noches. Como nos gusta a nosotras. Como nos gusta saludarnos a las piñas. Y voy a saludar primero a Nuria Mendizábal. Primero la van a ver. Eso, esperamos los aplausos en el estadio. Muy bien. La vamos a saludar y después vamos a contar quién es. Pero ahora la vamos a saludar primero. Por supuesto. Le vamos a pedir que guantee. Muy bien, estás muy activa. Estoy muy Salvo. activa, chicas. Te veo para. Me mandan a pasear a mi casa. Salga, señora, salga, camine. En cualquier momento se pone a saltar la soga, Salvo. Bueno, nuestra invitada de hoy es Nuria Mendizábal, es licenciada en Sociología, integrante del área de Economía y Tecnología de Flaxo y del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, Cifra CTA. Muy buenas noches, Nuria. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, un placer. Estaba esperando que me invitaran. Tenía muchas ganas de venir a este programa. Y aparte, como dije, esta compañía hay que exprimirla. Hay que exprimirla, hay que saber exprimirla. y entender. Porque sabe, sí. Ahora vamos a hablar de energía, vamos a hablar de recursos naturales, vamos a hablar un poco de qué está haciendo Caputo en Estados Unidos, mientras en una semana que tuvimos un candidato que se baja por narco. Por narco. Un presidente que canta en el Movistar Arena. Mientras puede salir mal, chicos. Y Caputo en Estamos Estados Unidos. peor que en el Springfield, me parece. No, Exacto. tremendo. Es Hay un capítulo de Los hay un Simpsons. capítulo en donde quienes están en la iglesia van a la taberna y los que están en la taberna van a la iglesia. Estamos a esto de ese capítulo. Un nivel de demencia. Recién, fuera del aire, le decía a Nuria que voy viendo cortes de todo lo que fue pasando en el transcurso de la semana y es como si fuese una realidad paralela, ¿no? Como que no puedo evitar disociarme y decir, esto no está pasando. Esto es como estamos como viendo una película. Y es que es una película también que habla de una narrativa que se está cayendo. La narrativa está fundada en un divorcio total de la realidad. Desde que te dicen que sacaron a 12 millones de personas de la pobreza, o sea, no hay ningún resorte. Quienes se matan haciendo estadística, construyendo datos, teniendo un sesgo de realidad o algo así, bueno, no, la verdad que estaba sonando mi celular ahí. Me está diciendo, señora, cállese. Yo lo voy a ir a pagar ahora. Ustedes continúen. Ahora, vos te parás, nadie ve nada acá porque nos siguen no. enfocando a Nuria y a mí. Vas y apagás la alarma que avisa que ya es momento de hacer silencio. Bueno, primero, ¿cómo viviste ¿El recital? el recital? ¿Lo fuiste? No, por supuesto que no lo aguanté, la verdad. No, sí, Chicas, tal les voy a cual. decir la verdad. No, aún cuando sé que uno hay que informarse, ver lo que sucede y todo, tuve 2 minutos y dije, esto es demasiado. No sé si vieron el video que proyectaron a Cristina. O sea, Sí. hay una épica que es gente Cristina. que realmente se crió con una play o sea, él constituyéndose como una suerte de héroe, Cristina y Axel pegándole de atrás desesperados o desencajados. Con los medios de comunicación, Con ¿no? los medios de Otra comunicación, vez que ya tomen nota, ¿no? De algunos medios de comunicación porque no existe ancha avenida del medio. Entonces, la verdad que es impresionante. Es como para tolerarlo, Nuria, no se puede tolerar. No, y además me parece que también uno piensa, esto está hecho, tenés que pensar alguna racionalidad. Entonces, ¿lo están haciendo para qué? Para ocultarlo a Spert. Sin embargo, Spert estaba, me dijeron ahí en la primera fila, para ocultarlo de la cuestión, toda la vinculación con los casos de corrupción y con el narco, para ocultar el fracaso del programa económico. Fundamentales. Digamos, hay un montón de factores que también explican que este show, si bien claramente es bizarro, está operando como un modo de generar una bomba de humo frente a un estrepitoso fracaso que está teniendo el gobierno en todos los indicadores, me parece. Creo que ahí hay algo que analizar en un contexto donde se vienen las elecciones, donde su principal candidato se tuvo que bajar, donde efectivamente, bueno, hay muchos factores que indican que está llegando el momento de terminar de darse con la pared. ¿Quiere decir que va a terminar el gobierno? No estoy diciendo eso. Uno no puede saber cómo se va a dar la dinámica. Pero lo cierto es que no tiene ya muchos recursos. Todos los dólares que entran de salvatajes se van en fuga de capitales. No pueden contener eso. Si no contienen el dólar,
si se les dispara el dólar, se les dispara la inflación, que sería la única cuestión que uno diría, bueno, ellos dijeron que iban a bajar la inflación y la tienen pisada con un ajuste tremendo y un descalabro de los hogares, de los ingresos de los hogares, de las personas, de los comercios, ¿no? Uno camina por cualquier barrio y se da cuenta de todos los comercios chiquitos que cierran y que un local que uno dice ahí. El otro día me pasó ver al lado de mi casa un local muy chiquitito que había un coso de ropa, ¿no? De ropa deportiva. Duró 2 meses. Ahora hay un negocio de una familia que estaba abriendo a la mañana de ropa de niños. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, ay, pobre, estos están todos ilusionados y en 2 meses van a... Bueno, porque lo estamos viendo. Nuri y me íbamos caminando a hacer la recorrida como con los candidatos de Fuerza Parte de la Ciudad por la calle Boedo. Estoy hablando de una calle con comercios y... sin preguntar nada ni a quién vas a votar, preguntaba por esto, ¿cómo vienen las ventas? Los más avergonzados decían tranqui. Era un sábado a las 11:30, 12 del mediodía. Y pasé por carnicerías, pasé por panaderías, comercio de ropas, cafés. Tranqui, otros no se vende nada, nunca pasé esto. Entonces es como la Argentina en loop, ¿no? Cada vez la crisis es más aguda y más profunda. Del consumo, por supuesto. De todas formas, hay como, más allá de lo gracioso y el chiste y de la realidad paralela, también Milei presentó a Santilli como candidato y una de las frases que más repercusión tuvo fue que lo presentó como la persona que llevó la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Y su frase fue, tiemblen chorros y narcos porque la van a pasar mal. Digo, hay algo en esa discursiva que tiene todavía el gobierno que es como si nada le afectara, ¿no? Como si, de verdad, me parece que hay una estrategia atrás de ese discurso. Hay que repasar lo que pasaba en los diarios del 2001, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotras acá todas lo hemos vivido con conciencia política y desde el megacanje hasta, o sea, diarios de junio, julio, hasta octubre. Todavía había una narrativa que si están divorciados de la realidad, hasta que la realidad te golpea en la cabeza y emerge, ¿no? La verdad que, bueno, como para ir al tema de Nuria, yo pensaba en Nuria también, que nos instruye acerca de estos temas. En todo esto que está pasando en La Libertad Avanza, quien se está fregando las manos es Mauricio Macri. Claro. Y justamente pide lugares sensibles. Yo me acordaba, ¿no?, de esto que viene anticipando Nuria hace mucho tiempo, desde YPF, energética, mineras. Entonces digo, más allá de las diferencias que puede haber, la derecha tiene un programa económico cuya condición de posibilidad es la venta de los recursos estratégicos, ¿no? Y tu tía. Ahí tenemos una imagen ahí para poner en el streaming, para usar como disparador respecto a esto que venís comentando, Nati. El secretario de Finanzas dice, ¿no? Festeja el oleoducto de Vaca Muerta Sur, que es un proyecto del RIGI, ¿no? Entonces, bueno, mientras pasó el recital, mientras se baja Esper por narco y Caputo se va toda la semana a Estados Unidos, la pregunta es, ¿qué festeja este señor? ¿Por qué festeja esto? Que nos explique, Nuria. Bueno, no sé si es para festejar, ¿no? En realidad hay una realidad que es que el gobierno de Milei heredó una muy buena política del kirchnerismo, que fue la recuperación de YPF, que fue la de enfrentarse a una situación en 2011 de pérdida de autoabastecimiento, de un saldo de balanza comercial negativa y tomar la decisión estratégica con los costos que suponía Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF, ¿no? Los costos en el sentido de los juicios, no sabemos lo que implicó eso, está el juicio de New York con los fondos buitres, bueno, etcétera. Ahora, frente a esa decisión estratégica hubo política de Estado, porque hubo planes de inversión como los Plan Gas, que se llevaron adelante durante el kirchnerismo. Hubo sostén del barril criollo cuando cayó fuerte el barril internacional y se sostuvo a nivel local. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de favorecer las inversiones, pues necesitábamos inversiones después de la desinversión de los 90, donde los recursos se tomaron y se sacaron, ¿no? Frente a esa decisión estratégica se sostuvo ese plan relevante de recuperar el autoabastecimiento energético por dos claves. Por un lado, porque efectivamente son recursos que tiene la Argentina en un contexto de transición energética. El gas se considera un combustible de transición que es relevante, que sirve. Argentina tiene para ofrecer eso en un contexto mundial donde el gas empieza a licuar y se puede vender y se puede exportar, pero ¿bajo qué proyecto? Porque si esto se hace bajo un proyecto neoliberal de extractivismo,
lo que estamos generando es recursos para las grandes empresas que terminan siendo fugados del país y que además no reditúan ni en desarrollo industrial, ni en mejora de soberanía económica. Entonces, frente a esa decisión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner y sostener eso, y durante incluso el gobierno al frente de todos con todas las dificultades y el mal gobierno y de no haber llevado adelante las banderas del kirchnerismo, sino todo lo contrario, aún así se logró hacer el gasoducto Néstor Kirchner, que permitió recuperar autoabastecimiento. Eso supone hoy un saldo comercial positivo de la balanza energética de alrededor de 6.500 millones de dólares en lo que va de 2025. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso se da en un modelo económico, en un programa económico de valorización financiera, donde lo que importa básicamente para acumular capital en Argentina es la timba. Es ingresar dólares, llevarlos al mercado interno, pasarlo a pesos, ganar con la tasa diferencial de interés y fugarlos por fuera. Entonces, en un modelo de apertura comercial, en un modelo donde los dólares los usa el 1% de la población, o el 10% más rico de la población para irse de turismo, por lo cual lo que ingresa por este desafío que tomó la Argentina y que los recursos que se invirtieron para poder llevar adelante esto en un sector energético pujante y competitivo, se terminan licuando en turismo y en fuga de capitales. Entonces, en ese mismo contexto sucede lo del RIGI. Están festejando lo del RIGI, pero son inversiones que ingresan con condiciones leoninas que no sirven al desarrollo argentino, por un lado. Por otro lado, no es tan exitoso. O sea, ¿de qué lluvia de dólares están hablando? Porque además estamos viviendo burbujas financieras que duran 2 meses, explotan y vuelven. Ya tuvimos, como en el 2001, recuerden, no mega canje, y se anuncian grandes programas del FMI. Ya tuvimos 2 salvatajes del FMI y ahora están anunciando, para poder seguir con la timba, ¿no?, un salvataje de Estados Unidos, del Tesoro directamente. Sí. Por lo cual, me parece que todo indica que nosotros tenemos que tener claro que este programa, el programa energético, no puede ser un programa energético en pos de la rentabilidad empresaria. La Argentina, para desarrollarse, para ponerse de pie, para tener los dólares, para pararse incluso en un futuro, ¿no?, aún terminando este gobierno, necesita un sector energético pujante, pero a la vez que los recursos y la plataforma exportadora esté en función de un modelo de país industrial y de mercado interno. Y en todo, ¿no?, de tarifas bajas, donde la población pueda vivir y no tener que gastar la mitad del sueldo en tarifas de servicios públicos, en un modelo de industrialización, donde los sectores productivos puedan ser competitivos. O sea, hay que discutir subsidios. Los subsidios, en todo caso, pueden ser una política económica, subsidios energéticos, que beneficien la competitividad de la economía argentina. Son todas cuestiones a discutir, pero siempre en un programa de productivo, que es un programa donde los argentinos están adentro, ¿no? Recuerden que Reidel, creo que fue el de justamente el que está rifando el sector nuclear, un emblema de la historia argentina, de la historia energética argentina, dijo: el problema de Argentina es que son los argentinos, es que hay argentinos adentro. Sí. Esa es la mirada con la que estamos combatiendo, ¿no? Me parece central pensar la energía. De ahí hay que exterminar ese sector de los argentinos, y por eso no este discurso supremacista de tener que hablar de alguna categoría, una entidad abstracta del argentino, la Argentina de bien, ¿no? También lo que le pasó es un instrumento, una herramienta. A Oski, el actor que lo detuvieron, le retuvieron el DNI por el color de piel, o sea, volvemos. Lombroso se levantó y dijo: me parece que se le está yendo la mano. Totalmente. Entonces eso es una consecuencia, ese disciplinamiento, esas fuerzas de seguridad puestas al servicio para la represión del pueblo y no para la persecución real del narcotráfico o para el cuidado de las fronteras. Digo, es un programa económico. Y por otro lado, tampoco le funciona en el terreno. La inversión extranjera directa en energía está cayendo con una tendencia mes a mes. Se observa una caída. ¿Y por qué? Y porque la Argentina es inestable. Ya grandes inversiones, grandes inversores mundiales, y la piensan varias veces antes de venir a invertir en un gobierno que está cada 2 meses pidiendo salvatajes financieros. Uh-huh. Por otro lado, en ese sentido, aún el RIGI, que con los beneficios que le está dando a las empresas, prácticamente están viniendo sin dar nada a cambio a la Argentina, y aún así no es una ola de empresas que quieren venir a la Argentina. O sea, cae la inversión extranjera directa por un lado,
Por otro lado, hay una proyección mundial de caída del precio de petróleo, por lo cual eso también desincentiva las grandes inversiones porque el sector depende del precio. Digamos que lo que nos venden, ¿no? Como los espejitos de colores que nos venden, estos sectores concentrados, personificados por un gran payaso, digamos, que podríamos decir, ¿no? Un personaje loco. En realidad es más de lo mismo. Nosotros sabemos de lo que se trata porque lo vivió la Argentina con la dictadura, lo vivió con Martínez de Hoz, lo vivió con Menem, Cavallo. Son los mismos sectores, ¿no? Que de algún modo pujan por una Argentina que esté de rodillas. Ahí me quedo pensando en qué pasa, pensaba en las empresas, ¿no? Más allá del río, las empresas no vienen y no hay inversión. ¿Qué pasa cuando las pocas que están se empiezan a ir? ¿Dónde termina ese modelo económico? Que además, como bien decís, que por ahí estaría interesante también para la audiencia explicar qué querés decir cuando decís hay burbujas financieras que se pinchan cada vez más rápido. En realidad, primero, cuando las empresas transnacionales se van, por ejemplo, en Vaca Muerta se está viendo movida de capitales, ¿no? De venta de empresas transnacionales a grandes grupos económicos locales, que son los que tienen el poder económico Argentina, ¿no? Que terminan en situaciones de crisis donde más se concentra y centraliza el capital también. Es decir, los peces grandes se comen lo que pueden a los chiquitos y después a los grandes, que grandes empresas transnacionales pueden viajar por el mundo y las venden. Y después cuando hablo de burbuja financiera me refiero a condiciones económicas que hacen que las altas tasas de interés que ofrece el mercado local, a través de, obviamente, de una política de gobierno, hace que sea beneficioso, esto de que hablan del rulo, ¿no? Hace poco, es decir, traer dólares, tener capacidad de ingresar dólares, puede ser por deuda, por ejemplo, por salvatajes, ingresar dólares, vos esos dólares los colocás en el mercado financiero local en pesos, las tasas de interés en pesos son muchísimo más elevadas que en dólares, y en muy corto plazo recibís una ganancia extraordinaria por solo pasar de dólares a pesos, y después la volvés a convertir a dólares, y lo fugás al exterior. O sea, no queda en el mercado argentino. Eso hace que los sectores, a un empresario, pongamos el tipo de empresario racional, ¿no? Dice, ¿y a mí qué me conviene? Yo tengo una inversión para hacer. En términos de mi ganancia, ¿qué me conviene? Ir a una fábrica donde cuando el consumo está cayendo, cuando el ajuste es cada vez mayor, ¿qué le voy a vender si no va a haber demanda? No voy a proyectar un aumento de demanda, no voy a poder expandirme industrialmente. Mi ganancia va a ser, ponele, un 10% anual, ponele como muchísimo. Se da vuelta y dice, en el mercado financiero, ¿qué me ofrece? Y me ofrece que en un mes gano un 10%. O sea que, aún con un empresario bien intencionado, si cumple su lugar de empresario, lo que va a hacer es invertir en el mercado financiero, porque rápidamente gana ganancias extraordinarias. Entonces, eso es la política de un gobierno. Es que está favoreciendo una especulación financiera por sobre una inversión productiva. Y en todo caso deja sectores como nichos que son puramente extractivistas, minería, energía, donde vale la pena invertir, ¿no? Y donde pueden seguir garantizando algún tipo de ganancia extraordinaria. Pero todo termina en fuga de capitales. Entonces la Argentina es cada vez más deudora de dólares, cada vez se pone más la soga al cuello, y los dólares los dólares que ingresan son simplemente para poder garantizar este esquema financiero de ganancias extraordinarias para un muy reducido grupo de personas y de grupos económicos. Y ahí pienso, ¿no? Pienso en una economía financiera y se los pregunto, algo planteábamos el programa pasado también, hay algo de esa economía financiera que favorece el ingreso del narcotráfico y que favorece que Expert haya podido desde 2019 hasta hoy, estamos hablando 2025, tener, ¿no? Transacciones de guita con un narcotraficante. Y bueno, vos fíjate todo, o sea, el gobierno de Milei sacó un montón de regulaciones. Tal cual. Prácticamente dijo que no le interesaba. Los bancos no tienen que informar a la FIP, ahora el ARCA, fíjense cómo cambió, ¿no? No tienen que informar. El retirada del Estado no es solo la retirada del Estado en los barrios, y eso hace que favorece al narco, porque el narco es el que tiene la guita para los comedores cuando el Estado ya no lo da y la gente lo necesita, o cuando necesitas hacer el cumpleaños de 15 de tu hija y de golpe ya no tenés cómo, porque no, y viene alguien, un vecino
que está en la mala, pero que es un vecino y te dice yo te presto, después me das. Así se ingresa, ¿no? En los barrios populares Que el que tiene a guita generar es el narcotraficante. esa red. En términos generales del Estado es en este tipo de blanqueos. Ya no hay que informar operaciones de determinado monto. Fíjate que el gobierno Milei hizo todo eso, todas operaciones de sacar la regulación del Estado para identificar movimientos de dineros que podrían ser extraños. Por lo cual está generando las condiciones donde, además de la especulación y favorecer la especulación financiera, empieza a haber movimientos espurios que el Estado se retira. Y cuando el Estado se retira, después es muy difícil volver. Eso es así. Nosotros todavía estamos viviendo en el sector energético, aún cuando uno tenga interés, por ejemplo, de hacer las mejores políticas públicas, te encontrás con un sector energético que está desregulado, que se desintegró, empresas que ya no tenés porque están privatizadas de los 90. Entonces todavía hoy hay un montón de problemas que estamos acarreando para tener políticas públicas que efectivamente logren una soberanía económica, energética y política, porque no tenés la regulación, porque no tenés las herramientas con qué hacerlo. No quiere decir que no se puedan hacer, quiere decir que tenés que tener un poder político muy fuerte, una decisión muy fuerte y, como Cristina siempre dice, la decisión de ir aún a pesar de lo que te puede pasar a vos, ¿no? Mirá Cristina dónde está por haber, aún sabiendo el costo que podía tener, ir adelante e ir tratando de generar un modelo de país distinto al que pretende el poder económico. Así es. No, pensaba, bueno, volvemos a un lugar, también lo venimos en este programa como también pasando bueno, qué es lo que está pasando, a cómo se resuelve. Una de las conclusiones que venimos sacando es que volvemos a un lugar casi de cenizas y casi desconocido, porque vamos a volver a un estado muy no solo vaciado, sino que transmutado un poco también, ¿no? Con todas estas cosas. ¿Cómo se hace? Y esto sí le pregunto a las dos. Primero, uno entiende que puede regular siempre y cuando tenga una Corte Suprema o un Poder Judicial que también acompañe. Mientras eso no pase, va a estar como más difícil. Y ahí traigo el problema de la justicia para volver y ver cómo se lleva adelante un gobierno nacional y popular con una justicia democrática y nacional y popular, y cómo después se piensa un sistema energético que sea también nacional y popular. Pienso que hay ejemplos, por suerte, por ventura, en la actualidad. Fíjate lo que hizo México, fue dentro de su primer año de gobierno lo hizo. Es imposible intentar concretar los derechos que existen en cualquier constitución, digamos, ni siquiera ya te digo a esta altura social, de corte progresista o liberal progresista, el liberalismo de aquellos momentos de la conformación de los estados modernos, no siglo XIX, pero si vos querés concretar esos derechos, no podés hacerlo si tenés sistemas de justicias que también son terminales de esos poderes económicos. Es una terminal. Pienso la ley de servicio de comunicación audiovisual, como Por recién te digo supuesto, también, ¿no? Porque uno además, pensó regulación, se pensó y después... en la ley de bases, pensemos en el decreto 7023, la Corte se pronuncia, ¿no? Esta semana justamente la Corte hizo lugar a la extradición de Fred Machado. Cuando hay un poder popular, un pueblo con la conciencia, en este caso todo el mundo estaba mirando a ver un narcotraficante, algo más tangible. Y la Corte tuvo que resolver de esa forma. Pero digo, si no tenés un sistema de justicia que avale esas decisiones de gobierno, aunque sea por omisión, y con esto no estoy diciendo que pierda imparcialidad ni objetividad, estoy diciendo que justamente quede en el lugar donde nació su existencia, decía mi abuela. El lugar donde nació la existencia, el Poder Judicial, al no estar elegido por el pueblo, por eso podría cambiar, es justamente ser un poder residual, lo dijo el mismísimo Alberdi, porque no estaba cruzado por la voluntad popular. Entonces se convirtió en un protopoder el Poder Judicial, y sobre todo en Latinoamérica, para validar estas lógicas. Entonces, sin una modificación del sistema de justicia,
es imposible que estas políticas lleguen a un buen puerto, porque si no vamos a vivir en una eterna, entre comillas, alternancia entre un gobierno que destruye y otro que construye. Creo que el desafío de Argentina es, cuan tanto que hablan de construir consensos, que construyan consensos para trazar políticas de Estado, ni siquiera de gobierno. Y el gobierno que destruye siempre tiene una alianza con el Poder Judicial, lo dijo Javier Milei el domingo que reconoció pasado, le cobraron que Cristina esté presa. Exactamente, reconoció que fue él el que pidió la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Un aspecto que estaba pensando, además, claramente la justicia como abarca todo, ¿no? También abarca el sentido de comunidad, ¿no? Ser parte de algo y algo que sea justo, ¿no? Pienso que también esto de la crisis de representatividad política también tiene que ver con esto que parece tan aislado, ¿no? Que no tiene nada que ver la cuestión judicial. Termina generando una sensación colectiva de que no va a haber justicia, ¿no? Y que en todo caso la justicia que se termina implementando es contra los líderes populares, por lo cual es un sinsentido. Por otro lado, en relación al sector energético, no solo la regulación, que en todo caso eso con voluntad política se puede hacer, sino también la pérdida de recursos o en todo caso de técnicos, de especialistas, de gente muy valiosa con mucha vocación pública que han sido raleados totalmente por este gobierno del sector público, vaciada la Secretaría de Energía, vaciada incluso los representantes del Estado en las empresas, ¿no? Y que bueno, que efectivamente es un sector que tiene altos ingresos, el sector privado puede ofrecer altos ingresos y eso genera, o irse afuera, a trabajar afuera, es la fuga de cerebros, ¿no? Creo que Néstor y Cristina recibieron un país en llamas también y que nos han demostrado que esto, por ejemplo, fuga de cerebros que ha sucedido en nuestra etapa histórica, se puede revertir porque mucha gente de la que se fue quiso volver porque quería formar parte de ese proyecto de país, que tenía la posibilidad de desarrollarse en el exterior, incluso de ganar más, y han decidido volver durante el ciclo kirchnerista porque creían en dar algo a esta sociedad. Creo que hay algo ahí que va de la mano, ¿no? Entre lo que es la justicia, lo que es el proyecto que convoca y la posibilidad que te da el poder popular para hacer cambios estructurales. Bueno, estamos llegando al final, así que les voy a pedir alguna reflexión cortita a Nati, si querés agregar algo. No, básicamente eso, tenemos que pensar nuestra ley de bases, nuestro DNU 70/23 y no ser tímidos a la hora de... No son utopías, son agendas propias del peronismo. Y a Nuria le vamos a hacer la pregunta final. Vos sabés que en el boxeo, cuando te subís a pelear, tenés un rincón. Ese rincón es el que trabaja con vos la estrategia, se sube con vos, te ayuda, te va hablando mientras vos vas peleando. Bueno, la pregunta que hacemos a todos es, vos te subís a esta pelea, te subiste al rincón nosotras, te subís a la pelea por el sector energético, ¿quién es tu rincón? Puede ser lo que vos lo que quieras, ¿eh? No hace falta que sea de lo que vos... ¿Quién es mi rincón? Mientras tanto, nosotras nos vamos poniendo el guante. No, sin duda, mi rincón es esto, son los compañeros, las compañeras, es el sentido popular, el sentido de que es posible vivir en una sociedad que nos contenga. Y no voy a decir a todos, voy a decir a los que merecemos la pena, que somos la mayoría, y a los que creemos en el otro, creemos en la construcción colectiva, en la posibilidad de cambiar y de generar las mejores condiciones para vivir en este país, que creo que vale mucho la pena. Excelente, te pedimos que te pongas el guante y nos vamos a despedir hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias, Nuria. Se pasó volando, como siempre. Pero realmente volando. Hasta el sábado que viene. Estallar. Voy a ir por todo, dejo atrás mis sueños